Bienvenida al Ecuador. Buenas tardes. Un honor y un gusto poderla recibir en este espacio. ¿Cómo llegó? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? A full, como se dice en Buenos Aires. Así sé que se va a Quito esta noche o se fue ya. ¿Está en Quito? No, ya estoy en Quito. Mañana me voy por la tarde, noche a Guayaquil. A Guayaquil. ¿Le ha cogido la altura en Quito? ¿Cómo? ¿Le afecta la altura en Quito? Ay, un poco, sí, me tuve que tomar una pastilla porque no escuchaba bien, los oídos me cimbraban, Claro. de estar a altura cero constantemente y venir en altura prácticamente volando, ¿no? Porque fue así, en horarios, en tiempo, sí, lo sentí mucho. Ok, ¿hasta cuándo se queda? Hasta mañana por la tarde-noche. En Guayaquil, o sea, usted se va el viernes de noche de Guayaquil. En Quito. Ah, ok, y de ahí viene a Guayaquil el fin de semana. Exactamente. Cuénteme su agenda acá, porque la gente quiere ir a conferencias suyas, ver si tiene entrevistas públicas, aparte de la que vamos a sostener enseguida. Tenemos un conversatorio el lunes en la Universidad del Colegio de Médicos. ¿Ya? Mucho la agenda no la llevo. Ok. A ver si me ayuda. ¿Quién le invitó? Karina? Bueno, me invitó la asambleísta Geraldine Weber y también el pastor Francisco Lor, la luchadora provida Amparito Medina. Conozco a los tres, especialmente a Francisco Lor, y son gente de primera. Los felicito por la iniciativa. Mire, bueno, después yo hablaré con Geraldine. Yo tengo un programa en vivo domingo, 9 de la mañana, 10:30, no sé si está comprometida y si podríamos tenerla como invitada central allí. Lo hago después. Vamos a lo importante. Esta historia suya es fascinante. ¿A qué edad se enteró usted de que había sido dada en adopción por su madre violada, que prefirió hacer aquello en vez de abortar? A los 2 años. ¿Cómo se enteró? Muy chiquita, era una niña muy inquieta, amaba mucho la vida, y la realidad es que le hacía muchas preguntas a mi mamá, que era una mujer mayor, en ese momento tenía 56 años, entonces yo le preguntaba si me había tenido en la panza, y ella me decía, un día vamos a hablar, y le decía, no, quiero hablar ahora. Y ella me dijo muy amorosamente que ella era muy grande, muy mayor para haberme tenido en su panza y que Dios me había bajado de una estrella para llegar a su familia, a la familia, y que por eso me habían puesto Karina Estrella. Así me enteré que yo era adoptada a los 2 años. Qué maravillosa historia. ¿Cómo reaccionó usted en ese momento, de lo que pueda recordar? Porque era una bebé casi. Sí, pero tengo muy buena memoria y realmente yo siempre le dije, mamá, vos sos mi mamita y te amo y no me importa si sos viejita, llegué acá para estar con ustedes, los amo. Y así fue que lo tomé muy bien, yo lo hablaba, yo no nací de la panza de mi mamá, el Señor, Dios me bajó de una estrellita y por eso yo me llamo Karina Estrella, porque el Señor me bajó de una estrella para llegar a esta familia. ¿Y a qué edad lo decía? ¿A qué edad usted entendió y comprendió que no fue de una estrella que la bajaron, sino que salió del vientre de su madre biológica? A los 8 años me entero en realidad que a mi mamá biológica era una niña de 14 años que había sido violada por su padrastro. Wow. ¿La conoció usted a su mamá biológica? No la conocí personalmente, pero sí vi fotos de ella y conocí a quien fue su marido. Y la realidad es que fui a buscar datos, fui a conocer, fui a saber, y más que nada un poco para cerrar mi historia. Yo le decía a mis papás del corazón, mirá, tengo un hermano que es hijo biológico de mis padres del corazón,
Y yo le decía, mi hermano se parece a vos, mamá. Él tiene hijos, y decía, mis sobrinos, uno se parece a vos, otro se parece a mi cuñada, y yo, ¿a quién me parezco? Necesitaba saber esa identidad, ¿no? Física. Correcto. Porque mi forma de ser, todo, yo sabía que era formada por mis padres del corazón, pero lo físico no había con qué darle, ¿no es cierto? Entonces, mi mamá siempre me contaba que yo era igual a mi mamá biológica, y me decía, mira, vos sos igual, podrían ser hermanas gemelas. Y me asombraba, incluso iba por la calle y buscaba personas parecidas a mí, chicas más o menos de la edad de ella, con 14 años más que yo, buscaba personas, mujeres así, parecidas a mí. Qué increíble. Y cuando la encontré, ella ya había fallecido, pero cuando me vio su marido, un hombre grande, me vio y se desmayó. Dios literal, mío. se puso pálido y sintió, como vieron en las novelas, cuando le aparece la persona que desapareció 20 años y que aparece como que estaba muerta y está viva. Bueno, así fue. Okay. La sorpresa se la llevaron ellos más que yo. Karina, entonces su madre murió joven. Yo le calculo a usted lo que veo a la distancia, 32, 35 años. Gracias. ¿Tiene más? Muchas gracias. Tengo 43. No parece. ¿Tiene hijos? 2. ¿Con el mismo marido? Sí. ¿Ambos? Ok. Ya. Sí, del mismo marido. Ya, es que no es muy normal. Tienen con el primero, No tienen el primero con uno y tienen el segundo Carlos, con otro. ¿qué van a pensar de nosotros? Aquí me van a estar es mentira, aquí Karina. aquí A Carlos le encanta hacer esa pregunta. Ya, Qué lujo poder conocerte. Esta es mi compañera de conducción que quiere después de un rato hacerle preguntas indiscretas como yo. Ahora, otra. ¿Pudo saber, tal vez le contó quién fue marido de su madre biológica, qué motivó la decisión tan dura y tan valiente de esta chica de 14 años de decir, lo voy a tener, pero no lo quiero porque es producto de una violación, y en esa medida salvar su vida a costa de haber prolongado, no lo voy a llamar sufrimiento ni tortura, todo el proceso que significa para una mujer tan doloroso de ver que va creciendo en su vientre algo que ella no quiso y que sin embargo a la vez no quiere matar. Bien. Mi madre biológica era una niña muy, muy humilde, muy pobre, no tenía conocimientos, absolutamente nada. La realidad es que ella entendía y sabía que ninguno de la familia la quería. Incluso su mamá quería que abortara, y su hermano la agarró, la tomó para que le abrieran las piernas y le introdujeran agujas de tejer en la vagina para poder terminar con mi vida. Pero ella cerró las piernas de tal forma que no pudieron. Ella nunca me vio como el fruto de una violación. Ella me vio como su hija y me amó plenamente en todo su embarazo, al punto de que cuando nací, durante esos 23 días que conviví con ella, dormía en su cama con ella y ella vivía abrazada a mí. ¿Quién le Realmente contó eso, sentía... Karina? ¿Quién le contó eso? ¿Cómo? ¿Quién le contó eso? Bueno, es lo que le contó ella a su marido, por supuesto. Y él se lo contó a usted cuando lo fue usted a conocer. Exactamente. Y que ella jamás me había olvidado. Tal fue así que no me había olvidado, que ella me da en adopción porque no quería que a mí me violaran. No porque ella no quería criarme o cuidarme, sino que no solamente no tenía los medios económicos para criarme y cuidarme, sino que además, lo principal fue que no quería que me violaran a mí. Entonces, por eso me dio en adopción. Porque el medio en que ella creció, como usted dice, era de un sector muy pobre y muy vulnerable, muy poco educado. Aquello es casi una cuestión de costumbre, y más aún si fue violada por me dijo el propio padre, ¿verdad? Padrastro. Exactamente. ¿El padrastro fue? Ya. El padrastro. Karina, una cosa más. Usted sabe cuál es el efecto que va a producir su presencia aquí, y es estimular, o por lo menos hacer reflexionar o pensar a las mujeres que son violadas, ¿ya? Y quedan embarazadas, en la posibilidad de tener el hijo y luego darlo en adopción, en comprender que pueden rechazarlo o no quererlo por distintas circunstancias, pero que eso no debe
hacer que esa vida en proceso pague las consecuencias de algo que no depende de ese ser, porque ya es un ser, aunque no es todavía una persona. Y desde luego quienes la invitan quieren tener un impacto en la legislación que se está tratando en este momento para que esta sea considerada una opción. Entrevisté justo a Francisco Lora hace unos 2 o 3 semanas, él se lo podrá recordar, y fue uno de los temas que tratamos, es un programa mucho más extenso que se llama Veraz, un programa de 1 hora. Entonces, usted va a hablarles a 2 universos de mujeres, a unas que no han sido violadas, si puede, Dios no quiera que en algún momento pasen esa circunstancia y pasen por un embarazo, como a las que sí están en ese trance, aunque no la vean. Ahorita nos están oyendo en la radio, luego van a ver esto colgado en redes sociales y lo van a pensar, por lo menos. Pero la diferencia es que su madre, de lo que usted me ha descrito, tenía unas condiciones humanas excepcionales y estuvo, por alguna razón, en la posibilidad de hacer el análisis que usted acaba de describir. Otras mujeres, inclusive mayores, dicen, yo no quiero saber nada de esto, yo no quiero ni siquiera pensar, yo no tengo por qué sufrir las consecuencias adicionales a la violación. De 9 meses ver que crece algo que no quiero, que a cada rato me recuerda el proceso de la violación y al violador. Entonces, ya hablándoles a ellas usted, no a mí, ¿qué les diría? Bueno, primero que obviamente que es una víctima de una tragedia, que el victimario de esa tragedia es el violador y que el que crece dentro de ella, aunque sea hijo de un violador, es su hijo y que ella va a decidir si tener un hijo vivo o un hijo muerto. La realidad, y por la experiencia de mi madre biológica, es que no hay nada más sanador que terminar una historia de dolor con amor. Porque es claro que si la maternidad es deseada o no será como dicen, nosotros no merecemos la pena de muerte por el delito que otro cometió. Entonces, le digo a esa víctima, a esa mujer, fuerza para denunciar al verdadero victimario, que es el violador. Y contención. Decirle, no estás sola, te vamos a contener, te vamos a apoyar. Y si no querés criar ese hijo, dale la oportunidad de ser alguien, porque claramente soy la prueba irrefutable que ser violador no se hereda. Solo pedimos eso, una oportunidad. Karina, un detalle más. Usted dijo, es su hijo, es su producto. No puede ser su hijo algo que, si bien crece dentro suyo, ha sido implantado dentro suyo por la fuerza. Ese no es ese no es hijo suyo, aunque evidentemente sí producto suyo. Porque la clave está del razonamiento que usted me hace tan conmovedor, y usted debería ver la cara aquí de Gisela Buendía. Tenemos 6 meses haciendo este programa juntos y es la primera vez que la veo tan sentida para hacer una descripción. Y la clave de la reflexión que hace usted y que hizo su madre, pobrecita ella con 14 años, es en considerar ese producto su hijo. Pero hay otras que dicen aquí que eso no puede ser su hijo por el hecho de que haya sido engendrado por ella en la medida en que no fue querido. Responda a eso. Bueno, primero, ¿qué término más deshumanizante llamar a alguien producto? Somos seres humanos que tenemos igualdad de derechos que todas las personas que han sido gestados en violación o gestados por buscar un hijo, tenemos los mismos derechos. Yo no elegí cómo ser gestada. Obviamente que si hubiera querido elegir cómo ser gestada, obviamente me hubiera encantado ser gestada en amor, buscada, deseada, pero no fue así. Entonces, si yo no hago valer
lo que mi madre biológica hizo por mi vida, entonces, ¿qué sentido tiene? Muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? No tenemos nada en contra tuyo, vos ya naciste, pero yo siento que esto es un edificio en llamas y yo no puedo, ya que salí del edificio en llamas y me rescataron, yo necesito volver a entrar a ese edificio en llamas para rescatar a los demás, porque si no sería muy egoísta. Entonces, cuando hablamos del estado de la maternidad, del producto de una violación, como dicen, el estado de maternidad de la mujer no es algo potencial al momento de que se gestó ese hijo, sea producto de una violación. El estado de maternidad es un hecho presente de la mujer. Por eso digo que es hijo de ella y que además no es decisión del cuerpo de ella. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN diferente y nuestro ritmo cardíaco es diferente al de ella. Si fuéramos parte de su cuerpo, tendríamos mismas huellas dactilares y tendríamos exactamente, como dije, el mismo ADN. Karina Estrella Echepare está hablando con nosotros desde Quito, llegó ayer desde Argentina. Son las 17:48, contadora pública, abogada, docente y activista pro vida. Ella lo que quiere es que se escuche el testimonio que está haciendo ahora, por ejemplo, agradeciendo el gesto de su madre que a través de la adopción le permitió la oportunidad de vivir, a pesar de haber sido violada y como resultado de aquello, para no usar la misma palabra producto, que no es mía, pero es la que se emplea, ya tuvo a esta señora que está conversando con nosotros. Gisela, buen día, la estaba escuchando con atención y se integra a la conversación, es la única mujer del programa. Karina, qué gusto. Siguiendo el hilo de la conversación con Carlos, siempre he escuchado y he crecido en que quizá el don, la naturaleza o Dios no le pudo haber dado mejor elección a la mujer esa responsabilidad de poder hacer crecer un bebé dentro de su vientre. Parte de su cuerpo, parte de ese bebé sale del cuerpo de su madre, pero eso no le permite a la madre elegir el derecho sobre ese bebé. Y escucho hoy una ley aquí en Ecuador en que las madres tienen ese derecho de poder elegir si nace o no, más allá de cómo llegó el bebé, hasta qué punto separar hoy ese derecho que se cree tener la madre o la portadora de un bebé, en que si el bebé debe morir o debe vivir. Bien, digamos, ¿y en qué momento elige el niño por nacer, que está en pleno desarrollo dentro del vientre materno? ¿En qué momento elige si quiere vivir o no? ¿En qué momento? Porque vuelvo a repetir, decide sobre su cuerpo cuando yo me estirpo un órgano, no sé, un riñón, tiene mi mismo ADN, pero el niño por nacer no tiene mi mismo ADN. Entonces, el tema acá es que se cree que el flagelo del aborto, el embarazo por una violación se va a desterrar con el aborto, y el aborto es una invasión violenta al cuerpo de la mujer, que no solamente la revictimiza, sino que la convierte en victimaria de una persona que, como dije, no cometió ningún delito y que se lo ejecuta con la pena de muerte. Digamos, a ver, ¿por qué no ponemos énfasis en políticas públicas que incluyan a la mujer, que la contengan, que pueda denunciar al violador y meterlo tras las rejas y que no salga nunca más de la cárcel? Y hagamos de que el aborto por violación sea prácticamente una opción que no es considerada para una mujer. Incluyámosla a la mujer, abracémosla. Karina, una cosa adicional. Usted sí está de acuerdo en que en el caso de que una mujer violada decida abortar, ella no debe ser penalizada, ¿verdad? El tema es el siguiente. Hay un problema. Se chocan dos derechos. Por un lado, el de la mujer que ha sido violada, ¿sí?, que le cometieron un delito. Y por el otro lado está la protección
que tiene el niño por nacer. El cuerpo del niño por nacer, que ya tiene órganos diferentes, creados, por ejemplo, crea un órgano que se creyó siempre que era de la madre, pero en realidad es del niño por nacer, que es la placenta, lo protegen los tratados internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que no es la religión la que protege al niño por nacer, sino que la ciencia es que está diciendo que el aborto no es la solución para la mujer y para el niño y para erradicar la violación. Dice usted bien, hay un conflicto de dos derechos, es verdad. Sí. La protección de esa vida en curso, yo no le llamo todavía un niño, pero es una vida, no es un bebé, es una vida humana. Desde el momento que se produce la fertilización del óvulo y el espermatozoide, ahí hay una vida humana. No hay un ser humano, hay una vida humana en proceso, sin duda. La protección de esa vida humana, que de paso la Constitución del Ecuador protege, dice desde la concepción, y la Corte Constitucional aquí ha emitido una sentencia contraria a la Constitución. Debieron haber primero cambiado la Constitución para permitir el aborto por violación. Está bien que sea despenalizado, pero no es correcto que se haya desprotegido la vida desde la concepción por parte de un organismo constitucional violando la Constitución. Pero esa no es la discusión ahorita, sino lo que usted describió bien. Hay un conflicto de dos derechos. El de la mujer, que es una persona consolidada, y el de la vida humana en proceso de consolidación, en proceso de gestación. No está bien que si la mujer decide anteponer su derecho pidiendo abortar, ¿qué derecho si ella no se va a morir? Ajá. Pero el sufrimiento, la revictimización, el escarnio, el trauma, el proceso de los 9 meses y todo el posterior se agrava, según muchas de ellas, cuando aparte de haber sido violadas, son obligadas o forzadas o inducidas a procrear el ser producto de esa violación. Entonces, ella, que es una persona consolidada, dice, o la sociedad dice ahora, en este caso en el Ecuador ha pasado eso, y en su país esa fue una discusión larguísima que finalmente prevaleció por un voto en el Senado. La sociedad dice, sí, prevalece el derecho de ella, que es una vida consolidada, versus la otra en proceso. ¿Por qué no es correcta, a su juicio, esa decisión cuando hay, como bien lo identifica, un conflicto de dos derechos? Bien, porque en realidad se habla de que hay una dialéctica que te dicen aborto clandestino o aborto legal. Pero nosotros, los Provida, proponemos una tercera alternativa, la que protege a la mujer y al niño por nacer. Por ende, el niño por nacer es víctima también del violador. Lo tengo claro. Ambos son víctimas. Pero ¿en dónde está la protección, Karina, en dónde está la protección a la mujer si la obligan a tener a alguien que no quiso? Bien, nadie obliga a nadie en sí, sino que si se le da contención, apoyo, en la práctica, en hechos que están comprobados, la mujer con el tiempo desarrolla empatía por ese niño que está dentro de ella. Entonces, si dejan que el proceso evolutivo continúe naturalmente, le dan ese proceso a la mujer de ser contenida, de meter preso al violador y de darle esta oportunidad al niño por nacer. Qué interesante. Porque en la realidad, convengamos algo, el niño por nacer no dice, hola, quiero nacer, por favor, ténganme. No puede hablar. Así es. No puede hablar. ¿Sabe Entonces, qué interesante? ¿quién es más vulnerable que quién acá? Ya, yo he revisado estudios, no los puedo citar ahorita con detalle, en que se ha probado, según esos estudios, no sé cuán amplios de investigación, que el daño que sufre una mujer teniendo a un niño no querido, producto de una violación, porque sufre un daño, es menor que aquel que se genera cuando aborta a aquel resultado de una violación. Es menor, ¿ya? Me suena difícil describirlo psicológicamente
etcétera, y desde luego no en todas las mujeres en estos casos se puede aplicar, pero se parece mucho a lo que usted dijo. ¿Algo más le quiere preguntar antes de dejarla tranquila ya a Gisela? ¿Me permitís decirte algo? Claro, claro. Yo quisiera a las feministas preguntarles que me mencionen una mujer que ha abortado y que ha ido presa por un aborto. Aquí todavía no hay. En ningún lado se aplica. Aquí todavía no hay. La ley dice que debe y puede. Aquí felizmente todavía no hay. Recién hicimos un programa sobre eso. Gisela Buendía le pregunta a Karina Estrella Echepare, quien está con nosotros en un testimonio fascinante respecto a por qué está en el Ecuador, siendo la hija de una madre que fue violada y a los 14 años decidió tenerla y darla en adopción. Solo como un comentario antes de la pregunta, yo creo que si se aprueba algo así, la ley del aborto por violación, podría provocar que muchas otras mujeres utilicen eso para seguir abortando, sin a veces demostrar que es ser violada. Pero mi pregunta, Karina, por tiempo y valiosísimo su historia aquí, entre los argumentos de la gente de la Asamblea de los que defienden esta ley o que buscan aprobar esta ley es que niñas entre 12, 11, 12, 13, 14 años, niñas, no se puede hablar de mujeres ni adolescentes, son niñas, violadas, estarían incluso, si deciden dar a luz, si deciden tener el bebé, estarían poniendo en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque son niñas, su cuerpo tal vez no está listo para ser madres, más allá que han quedado embarazadas, en sí su cuerpo, más allá de su mente, su cabeza, el tema psicológico, pero físicamente hay un riesgo. Entonces, el argumento de ellos es que se está poniendo en riesgo la vida de esa niña de 14 años embarazada, y lo único que se me viene a la mente es el caso de su madre, que quizás sabía de ese riesgo y decidió asumirlo, más allá que incluso su propia familia la estaba obligando, pero podría servir de realmente un argumento para aprobar esta ley de que hoy estas chicas o estas niñas estarían corriendo un alto riesgo si es que deciden tener a su bebé. Primero, emocionalmente es que no están preparadas para ser madre, pero biológicamente sí lo están. Desde que tenemos nuestra primera menstruación, nuestro cuerpo se está preparando para ser madre. Esa es una realidad. No podemos discutir a eso. El proceso evolutivo dentro de un embarazo es mucho menos dañoso que un aborto, que además no solamente genera un daño en la psiquis de la niña terrible, sino que genera algo que se llama síndrome post-aborto, que genera un aumento en la ansiedad, un aumento en la depresión y además de intentos de suicidio. Karina, mil gracias. Tengo miles de llamadas, no, miles de una exageración, muchas llamadas, con más preguntas, inquietudes, y especialmente felicitaciones por su testimonio. Espero poderla conocer el fin de semana y le agradezco muchísimo por el tiempo que ha compartido con nosotros. Que le pase el mal de altura en Quito y que tenga una buena recepción mañana de noche que vuelve a Guayaquil. Un gran abrazo. Y gracias, y sí, claro que sí voy a estar ahí para conocerlos personalmente, me encantaría. Gracias. Karina Estrella Echepare.